Acompáñeme en oración, hermanos. Padre, te damos gracias, Dios. Han sido días muy difíciles, muy oscuros, muchos riesgos, Señor. Eterno Dios, pero hasta aquí tú nos has guardado, Señor. Tu fidelidad ha aparecido en nuestras vidas, Señor. Nuestra fe, Señor, se ha mantenido, se ha sustentado. Te damos gracias, Dios. Y hoy, primer día de la semana aquí en tu casa, es nuestro deseo el adorarte, el estar en tu presencia, Señor, el recibir descanso y paz, eterno Padre, el ser bendecidos por tu santa presencia, por tu Espíritu Santo, el fortalecernos, el alentarnos, oh Dios, a seguir adelante, a dar testimonio, Señor del cielo, a mantenernos, Dios, siempre sirviéndote. Bendiga a su pueblo, Señor. Bendíganos con su palabra. Háblenos y ministrenos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dese por ahí media vuelta. Hágale así a su hermano. Bendiciones. Y pueden pasar, jóvenes. Tomen asiento después de dar un saludo. Como cada servicio, hermanos, cada servicio desde que reabrimos la iglesia, vuelvo a repetir, vuelvo otra vez a las indicaciones. Yo sé que ya me he escuchado muy repetitivo en esto, pero por favor, amados, cumplamos las reglas que se nos han establecido. En el amor del Señor se los pido. Distanciamiento. Por favor, a la entrada aquí al templo hay que pasarse las manitas por el gel, hermanos, por favor, para desinfectar las manitas. No quitarse la máscara facial, por favor. Hay que mantenerla, por favor, hermanos, aún cuando estemos adorando al Señor. Se los pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido muy difícil adaptarnos a este nuevo sistema, hermanos, a este nuevo estilo de vida, pero es muy necesario que lo apliquemos, que lo vivamos, hermanos. El día de ayer, amados, ya de una manera personal, pues sería el cumpleaños de mi nieta y mi hija. Y pues mi hija había invitado a algunas de sus amistades a mi casa, y yo en la mañana me levanté temprano y le oré al Señor. Le dije: Señor, que nadie venga, te lo pido, Padre. Y fíjese que últimamente Dios ha estado escuchando mis oraciones. Nomás llegó la pura familia, hermanos, y era suficiente. Y aunque estábamos afuera, pues siempre está uno con aquello. Ahora, ¿por qué, hermanos? Pues porque yo tengo que estar aquí con ustedes, hermanos. Por eso. Entonces, le vuelvo a repetir que nadie toma más riesgos que su servidor, pero es necesario que, hermanos, hagamos lo que tenemos que hacer. También, hermanos, avisarles que las familias que me avisaron, hermanos, que habían entrado en este problemita, ¿verdad? No han sido familias que han retornado a la iglesia, pero que de alguna manera recibieron la infección en su casa por cuestiones del trabajo. Hasta ahorita están bien, seguimos en oración. Repito esto cada servicio, hermanos. Hasta aquí en la iglesia no hemos tenido ningún caso aquí dentro de la iglesia, así que estamos bien. Por favor, continuemos con las mismas reglas. Amén, amados. Seamos pacientes, amorosos, respetuosos, hermanos, hacia los demás, hermanos, y siempre, hermanos, distanciamiento, las manitas y la máscara, y vamos a estar bien en el nombre del Señor. Amén, amados. ¿Contentos en Cristo todos? Ay, qué bueno, muy bien. Así que vamos a adaptarnos a este nuevo sistema. Vaya conmigo, hermanos, a las Escrituras, por favor. Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. La grandeza de una persona, hermanos. Se van a gozar con esto, Y a algunos no les va a gustar, pero ya sabe cómo es. La grandeza de una persona. ¿Cómo se mide el carácter de una persona? ¿Cómo se mide a una persona, hermanos? ¿Por qué hay gente que es tan grande, tan reconocida, tan alabada, tan aplaudida? ¿Por qué hay personas, hermanos, que son muy poderosas? Puede ser económicamente, puede ser políticamente, socialmente. ¿Por qué siempre hay gente arriba y hay gente abajo? ¿Por qué hay grandes? ¿Por qué hay pequeños? ¿Por qué la Biblia habla de grandeza y habla de pequeñez? ¿Y cómo se interpreta? ¿Cómo la Biblia identifica la grandeza de una persona? ¿Qué tan grande eres tú? Bueno,
La Biblia nos dice que somos manada pequeña. ¿Aló? Nos llama ovejitas. Aleluya. Dice que somos los últimos que estamos entrando primeros. ¿Aló? Entonces, pues de grandeza aquí no creo que haya mucho, aunque a veces nos demos aires de grandeza. ¿Aló? Están calladitos. Ahí va. ¿Listos con la palabra, hermanos? Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Ahora, ¿quién es esta mujer? La mamá de Jacobo y Juan, que también en otra ocasión fueron llamados como, ¿alguien se recuerda? Los hijos de él. O sea que era gente de esa, de sangre caliente, hermanos. Era gente de esa, eran boricuas, eran de esa gente que se acelera, ¿verdad? Que echa pleito, que echa contienda, que siempre hay inconformidad. Esos bravos, hermano. Por eso le fue llamado los hijos del trueno, hermanos. Ahora, no solamente eso, se creía, hermanos, que eran de una posición económica media alta. Parecía que este Zebedeo poseía o tenía alguna pequeña empresa, compañía pesquera, hermano, o sea, varias barcas, y hacía uso de personal que trabajaba para ellos. Y no solamente eso, pero parece ser que eran familiares de María, la mamá de Jesús, la madre terrenal de Jesús. ¿Me están escuchando, santos? Sí, parece ser que eran. Entonces los hijos de Zebedeo, Juan y Jacob, eran primos, según algunos historiadores, de Jesús, hablando material secularmente. Aparte de eso, o sea, gente más o menos acomodada, llamados por el Señor. Y luego encontramos que todavía estaban dentro del círculo personal de Jesús. Cuando él se separaba, los separaba los 12, pero luego separaba a 3. ¿Se recuerdan varias ocasiones? Sí, los que leen la Biblia, los que no me van a entender, pero separaba. Y cuando separaba, hermanos, ¿a quién se llevaba? Se llevaba a Jacob, se llevaba a Juan y se llevaba a ¿quién más? A Pedro. Esos 3, hermanos. Recuerde que después en el libro de los Hechos vas a encontrar a Jacob como el líder principal. No fue Pedro, el líder principal fue Jacob, hermanos. En la iglesia, Pedro fue usado por Dios poderosamente, pero el que dirigía la iglesia en Jerusalén fue Jacob. Después hablaremos sobre el tema, solamente para darles el contexto. Ahora, si eran hijos de mami, hijos de papi, ¿verdad? O sea, ¿no? ¿Sí me está entendiendo? Fresones, pues. Resulta, hermanos, que su mamá viene a interceder por ellos delante del Señor Jesús. Son hombres grandes ya, no son niños, no son jovencitos. Juan era todavía muy joven, hermanos, pero ya pensaba por sí mismo. Pero de alguna manera los hijos de mami viene a interceder por ellos delante del Señor. Y ahí es donde estamos en esta historia. Él les dijo, estoy en el versículo 21, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a la derecha y el otro. No quieres nada, ¿verdad? Qué tremenda esta escritura, hermano. Fíjese bien lo que está pidiendo, hermanos, Yo quiero que ya en el reino de los cielos, allá cuando ya esté todo, que mi hijo, uno a tu izquierda y el otro, y yo bien orgullosa, yo en medio si quieres. ¿Qué madre no quiere lo mejor para sus hijos, hermanos? Vamos adelante. Entonces dice el versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Hay que ponerle atención a esta palabra. No sabes lo que estás pidiendo. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y de ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, ahí estaban ellos presentes, ellos metieron la cuchara. Claro que podemos. Versículo 23. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mí, Padre. Porque ese lugar no es de grandeza, es para los pequeños. Desde ahorita se lo estoy diciendo anticipadamente, Vamos adelante. Versículo 24. Cuando los 10
oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernadores, que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro. Híjole, ya no quiere la grandeza, ¿verdad? Vamos adelante. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Empecemos por partes. ¿Qué es la grandeza, hermanos? Desde la perspectiva como la miraba esta mujer, hermanos, como lo mira el mundo. En la grandeza se está hablando de las diferencias culturales, sociales, económicas que son muy marcadas, hermanos. Regularmente la gran mayoría de la población vive en extrema pobreza, hermanos. Y toda persona, hermanos, que es una persona que tiene deseo, que es visionaria, que es trabajadora, que es esforzada, eso es lo que hay en su corazón. La emigración no es otra cosa, hermanos, sino el deseo de sacar adelante la familia, de hacer cambios de vida. Siempre ha existido, siempre va a existir, porque se busca el bienestar. No es malo, hermanos, no es malo buscar, hermanos, otro nivel cultural, otro nivel social, otro nivel económico. El problema es, hermanos, cuando se interpreta equivocadamente, porque la palabra grandeza en la Biblia es la palabra mega, y la palabra mega significa mucho. Puede ser en forma, puede ser en tamaño, puede ser en medida, puede ser en abundancia. Se refiere a lo enorme, a lo fuerte, a lo mucho. Ahora, lo que la Biblia nos enseña es a ser visionarios, ser trabajadores, vivir bien, ser honestos, hermanos, a cumplir las visiones, alcanzar metas, ser exitosos, ser prósperos, pero que esto no gobierne nuestro corazón. Eso es importantísimo entenderlo, hermano. Dios te llama a ser bendecido, pero esa no es la prioridad. La razón por qué somos bendecidos es porque si somos bendecidos, nosotros podremos bendecir a alguien más. Si eres próspero, vas a ser, hermano, próspero en cierta manera, que vas a poder ser generoso con el mundo o con alguien más, hermano. Nadie puede dar lo que no tiene. Por lo tanto, el problema no es, hermanos, el llegar a ser grande, pero cuál es el carácter que se forja en ti cuando ya eres grande. Cuando comienzas a ser gobernado por las cosas materiales, cuando tu Dios ya no es el Dios de los cielos, sino el dinero. Cuando ya no es, hermanos, la visión, hermanos, que Dios tiene en el corazón para tu vida, sino que ya es, hermano, una visión personal. Haré mis graneros más grandes para amontonar y amotinar. Ahora, hermanos, cuando hablamos de la grandeza, el deseo de grandeza, hermanos, nace en mucha gente de una manera equívoca. Porque la gente llega a ocupar toda su energía y todo su propósito en alcanzar el éxito secular, que tiene que ver con tener abundancia de bienes, tener mucho reconocimiento, mucho aplauso, poseer un lugar o una posición en la sociedad en donde seas preeminente, donde seas aplaudido, donde tengas poder y donde tengas, hermano, muchas cosas grandes y sentirte grande por encima de los demás. Así es como el mundo piensa. Llegar arriba con el propósito de despreciar, de oprimir, de enaltecerse sobre las demás personas, de tener esa preeminencia por encima de los demás y tener ese reconocimiento. Pero sobre todas las cosas, y aquí viene, y esto es muy importante, hermano, que la razón por qué mucha gente busca la grandeza es para que tenga quien le sirva. A la gente le gustan los servidores. Sírvanme. Quiero tener gente que me sirva.
Y esto es muy triste cuando llega, cuando alcanza la posición eclesial, cuando llega a la iglesia, hermanos. Cuando la iglesia se rodea, cuando los personajes principales de la iglesia se comienzan a rodear de servidores. Y hay quien te carga el maletín, hay quien se pone de tapete para que puedas pisar. Yo lo he visto, hermano. Yo lo he visto, ya hemos llegado a esas alturas. Por eso Dios está humillando no solamente al mundo, pero la iglesia también ha sido humillada. Ha sido humillada. Porque si hay algo que las personas buscan, es precisamente la autoridad sobre otras personas. Es el tener ese enaltecimiento. Y luego, hermanos, se vuelven opresores del más pequeño. Se vuelven personas que desprecian al más pequeño y miran con ojos de desprecio al que tiene menos que aquel que tiene más. ¿Aló? Gracias a Dios que ninguno de ustedes es así. Digan amén, por favor. Pero sobre todo la gente busca que le sirvan, tener siervos, esclavos, servidores. Otra vez. La gran diferencia de la grandeza espiritual a la grandeza terrenal es lo que tenemos que entender y lo que Cristo quería enseñar. ¿Cuál era el error de esta mujer, hermanos? Que la mujer era una mujer materialista, que miraba el reconocimiento. ¿Por qué? Porque el medio ambiente en el que vivía, recuerde, está el Imperio Romano. El Imperio Romano de algo vivía, era de la gloria. Le gustaba la gloria. Así como a los griegos les gustaba el conocimiento. Así como los judíos amaban la ley, así también los romanos amaban la gloria. Ellos hacían desfiles. Y a los césares siempre se les ponía una corona formada de laurel, que significaba la gloria y el aplauso. Y les gustaba entrar se hacían calzadas preciosas, hermano, de entrada a las ciudades principales, porque por ahí había de entrar el César con su ejército, y el aplauso y la fiesta y todo aquel reconocimiento. Toda esta cultura, hermano, culturizaba las creencias judías también. Y había pueblo como los sacerdotes que lo único que buscaban era el reconocimiento. Por eso Cristo los señaló y les dijo sepulcros blanqueados, porque se paraban en las calles, ¿verdad? Y ¿cómo se dice? Empalizar el rostro. Ayúdeme. Sí, ¿verdad? Palizar, cuando se vuelve eso, descolorido por su ayuno. Por eso el Señor Jesús, cuando ayunes, que no sepa, escóndete, lava tu rostro, porque esa era una costumbre. ¿Por qué? Porque la gente quería recibir el aplauso y el reconocimiento de una super persona, super espiritual, que luego ejercía desprecio sobre las personas más pequeñas y ponían cargas sobre ellos que ni ellos mismos podían llevar. Culturizados por la sociedad romana, por el sistema. ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Qué pasa con nuestros jóvenes? ¿Cuál es el ejemplo a seguir de las jovencitas? Kim Kardashian, vámonos. ¿De qué viven esas mujeres, hermano? Del exhibicionismo, de los excesos, de tener siervos, de admiración, de aplausos. ¿De qué se sirven hoy los predicadores? Ahora les está doliendo, hermano, porque no tienen las multitudes aplaudiéndoles y oyéndoles. ¡Wow! ¿Qué pasa con aquel que tiene algún don espiritual? ¿Sabe por qué los dones están fallando hoy? ¿Por qué los dones están tan limitados? Porque si Dios le da un don a alguien, olvídese, ya se siente la mamá de los pollitos. Ay, caray, qué tremendo está esto. La gran diferencia entre la grandeza terrenal
y la grandeza espiritual. El error de esta madre fue confundir la realidad celestial con la realidad terrenal. Ella vivía en una realidad terrenal y no entendía la realidad espiritual. Tenía una mentalidad influenciada por el sistema en el cual vivía tanto el judaísmo como los griegos, como el sistema romano, hermanos. El sistema político, sistema cultural de los griegos y el sistema religioso de los judíos. Todo combinado no era más que un sistema muy egocéntrico que exaltaba siempre a las personas. ¿Qué exaltaba el griego en su cultura? Al que sabía mucho. ¿Qué exaltaba el romano? ¿A cuáles exaltaba? A los que venían con gloria y entraban por las calzadas. ¿A quién exaltaba el judaísmo? A los fariseos y a los escribas, que eran los que se paraban en las esquinas para ser reconocidos. Y aparece Cristo en sencillez y en humildad, sin aplausos. Y aun cuando lo buscaron para hacerlo rey, ¿qué hizo? Huyó, porque su tiempo no había llegado, porque su gloria no venía de este mundo. El Señor Jesús dijo: si yo fuera rey de este mundo, mis siervos pelearán por mí, pero mi reino no es de este mundo, es de arriba, del cielo. ¿Están comprendiendo, santos? No, aquí le vamos a bajar todo, hermano. Aquí lo vamos a poner humilde. Le vamos a bajar el orgullo. Era un ego, la mujer tenía un ego mezclado con un razonamiento terrenal. Cómo quería ver a sus hijos, cuál era esa posición secular, hermanos. Y no solamente eso, pero encima tenemos la influencia familiar. Era su tía. Te está hablando tu tía. Y tus primos te necesitan. Aleluya. Así que un primo a la izquierda y el otro a la derecha. Acuérdate que ellos están en el círculo selecto. Pero Cristo Jesús ya había repetido estas mismas palabras con anterioridad. Pero ese es el problema, que oímos pero no entendemos, hermanos. Tenemos que escuchar y tener un razonamiento espiritual y entender las palabras del Señor Jesús. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5, estas palabras ya les habían sido dadas, pero aún así buscaban, hermano, ese reconocimiento. No porque eran malos, sino por la influencia que había de un sistema mundano que todavía traían en el corazón y en la mente. Leamos Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5. ¿Siguen aquí, santos? ¿Alguien está enojado ya? Está bueno. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ve cómo ya andaba esa mentalidad ahí. En otra ocasión, el Señor Jesús les dijo: ya pronto voy a ser crucificado. Y empezaron a pelearse. Cuando Él se vaya, ¿quién se va a quedar con el hueso? ¿Aló? Qué común es esto, hermano. Cuánta ambición, cuánto deseo de poder. Y le vuelven a preguntar: ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. ¿De qué estaba hablando? De inocencia. De alguien que lo cree todo. De alguien que se puede pelear porque el niño puede enojarse con otro niño, se empuja y a los 2 minutos ya están abrazados otra vez. ¿Sí o no? Esa es la realidad, hermano. Pero ¿por qué la urgencia de esta madre? Porque tenemos que entender la mentalidad que había. Entre ellos había celotes. Era gente, hermano, que era guerrillera. Que era, entre los discípulos había personal, hermanos, que estaba dispuesto a morir, no por la causa de la salvación de las almas, sino por la causa de la liberación del pueblo judío, por la opresión de el pueblo romano. ¿Qué es lo que estaban esperando? La liberación. Entonces ellos tenían una mentalidad de que Cristo venía a proponerse como rey.
Entonces la gente lo iba a reconocer e iban a echar fuera al ejército romano, e iba a venir una reconquista de la Jerusalén para convertirla otra vez en el centro, la capital del mundo. Y esto sí iba a suceder, pero no era el momento. Porque cuando Cristo vuelva, Cristo volverá en su caballo blanco, vendrá del cielo y con vara de hierro, y gobernará y se sentará en su trono en Jerusalén. ¿Me están comprendiendo, santos? Pero ese no era el momento. Era el momento de gracia, de salvación, que no entendían. Por eso el Señor Jesús: ciertamente van a beber de mi copa, ciertamente van a pasar lo que yo pasó, lo que yo voy a pasar. Pero no lo entendían. Por eso le dijo a la mujer: no lo entienden. Por ejemplo, Lucas 19:11, no lo abra, rápidamente se lo leo. Dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Cuando ya Él va hacia Jerusalén, Él dice: ya se va a proclamar rey. Y cuando Él se ha proclamado rey, se va a sentar en un trono. Y cuando Él se siente en un trono, pues yo, Jacob, y tú, Juanito, somos primos, y como familia, ¿dónde nos vamos a sentar? Aleluya. Y allá hay virus. Miren. Entonces, ¿cuál era la urgencia de la madre? Ya se está acercando el tiempo. Hay que comenzar a agarrar los puestos. Mentalidad humana, terrenal, discúlpeme, diabólica, maligna. La influencia, el poder, la corrupción. Ay, hermano, a mí me repatea, discúlpeme la palabra, pero yo me he movido entre lo eclesial de alto rango, y cuando yo encuentro corrupción, me entra el espíritu de AMLO aquí. Y me he metido en problemas porque les digo: corruptos. Poner a alguien porque es mi amigo, porque es mi familiar, porque no tiene las credenciales, no tiene la humildad, no tiene nada, pero como yo lo conozco, y se vuelve el sistema religioso eclesial un sistema político, corrupto, malo. El Espíritu Santo nunca va a estar ahí, hermano. Y cuidado cuando entra a las iglesias y se comienza a perseguir y a seguir a personas en vez de seguir a Dios, hermano. Cuando se comienzan a exaltar las personas, cuidado, hermano. Cuando se le atribuye a una persona poderes extraordinarios, todos son siervos. Y bien dijo Pablo: siervo inútil. Inútil. Cuando dice inútil, dice: no sirves para nada. Y si en algo llegas a servir, es por la pura gracia de Cristo Jesús, hermano, por su amor y por su misericordia. Pero a la gente se le olvida eso. La oferta de Jesús está bien, tienen esos puestos, está bien, pero van a tener que tomar mi copa. O sea, ¿qué les ofreció Jesús? El sufrimiento, el camino de la cruz. Porque sí, no subió a un trono, y sí le fue puesto un anuncio arriba de su cabeza: Jesús, rey de los judíos. Pero no fue en un trono, fue en una cruz. Imagínense. Y le dijeron los judíos: ¿por qué pones eso? Quítalo de ahí. Y dijo aquel hombre: no, yo lo puse y así se queda. El rey en una cruz. ¿Dónde está la lógica humanista, romana, griega, judía? Si la cruz significaba maldición, fracaso. Por eso a la muerte los discípulos se escondieron, se esparcieron.
Híjole. Y luego todavía, después, hermanos, escuche esto, que el Señor le ofrece esto. Bueno, ciertamente van a beber de mi copa, van a recibir de mi bautismo. Sí, porque todos ellos sufrieron. Jacob fue uno de los primeros que fue ejecutado por ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Por eso quería mencionárselos. Juan fue desterrado. ¿Se recuerda? Entonces, o sea, por ahí se fueron. Después no entendieron, ¿no? Pero los otros 10 se enojaron. Ahora, ¿por qué te enojas? Pues porque ellos también querían el hueso. Y estos trajeron a su madre. ¡Aló! Y luego son primos. Y luego son del círculo de Jesús. Hasta yo me enojo. ¿Cómo que te vas a usar tus influencias? No sabe cuánto me estoy gozando hoy aquí, hermano. Entonces, ¿por qué se enojaron los otros 10? ¿A ellos qué les importa? ¿Se recuerda de Juan y Pedro? Porque este pleito siguió después. ¿Recuerda que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos y luego se les aparece en la playa? Y Pedro le pregunta al Señor Jesús: ¿y este qué? ¿Cuál es tu hermano en Cristo? ¿Pero y qué? ¿Y qué le contestó Cristo? Y si yo quiero que él se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Pero ¿cómo nos importa que otro crezca o que otro fracase? Porque si crece me da envidia y si fracasa me da alegría. Uy, qué tremendo, qué afilado amaneció. Hoy le hizo bien la fiestecita de la nieta ayer. ¿Por qué se enojan? ¿A ellos qué les importa? Si Cristo les da la posición o no, Él es el Señor. O sea, si Dios bendice a otra persona, ¿a ti qué? Ahora, cuando Dios te bendice a ti más que a otros, ¿por qué no dices: a ver, no me des tanto a mí, dale a mi hermano? No, dices: dame más a mí, ya yo déjalo en la ruina para que se le quite, porque no es como yo. Ese ego, hermano, esa influencia del mundo, hermanos, hollywoodense, de reconocimiento, de gloria, de autoridad, que se ha metido en la iglesia. No. Esto viene de Dios, hermano. Dios ha humillado al mundo y ha humillado a la iglesia, hermanos. Y ha humillado la grandeza de aquellos que se han exaltado y se han autodenominado señores. Y se les olvidó que el único Señor está en los cielos, en su gloria, lleno de esplendor, y que todos no somos no más que servidores y adoradores de aquel que es por todo y en todo, hermano. Las 3 verdades bíblicas de la grandeza según las Escrituras, llévenselas en su corazón, grábelas en su corazón, hermanos. Porque si usted, hermanos, verdaderamente eres pequeño, allá en el reino de los cielos serás grande. No busque la grandeza de aquí, porque el grande aquí, allá será llamado pequeño. Nos vamos a sorprender cuando aparezcan las coronas y los galardones en la santa cena del Señor, hermanos. Nos vamos a sorprender, hermanos. En serio. Las 3 verdades bíblicas de la grandeza. Número 1, darse a sí mismo negándose a sí mismo. La Biblia, el Señor Jesús, ¿cómo enseñó esta doctrina? Lo hablamos la semana pasada. El que gane su vida la va a perder. El que pierda su vida por causa de mí la va a ganar. Negarse a sí mismo, pero no negarse, no únicamente negarse, porque esa es autoflagelación. Escuche esto es importante. Hay gente que lo hace por victimizarse.
Hay gente que lo hace para sentirse, hermano, necesaria. Hay gente que lo hace por un egoísmo equivocado. Una cosa es negarse, pero otra cosa es negarse para darse a los demás. Ya no les gustó. Hermano, pero yo sí me niego, pero no me doy. Yo me flagelo, yo me victimizo, pero yo dar, y menos al que me cae mal. Número uno, darse a sí mismo, negándose a sí mismo. Una verdad de lo que es la grandeza espiritual, no la terrenal. Muy contraria a lo que el mundo dice. El mundo dice: acapara, gana, crece, avanza, pisa lo que tengas que pisar, maldice lo que tengas que maldecir con tal de alcanzar. Sé deshonesto para alcanzar la riqueza, la grandeza, el reconocimiento. Vende lo que tengas que vender. Haz lo que tengas que hacer. Aún tu propia ética, aún tu propia moral. Híjole, siento tensión, ¿no le hace? Ok. Número 2, servir a los demás, aun cuando el que vas a servir es más pequeño. Aquí viene otro punto importante. Regularmente nos gusta servir al que está por encima de nosotros. ¿Por qué? Porque al servirle estás haciendo puntos. Ahora, nadie sirve hacia abajo, queremos servir hacia arriba. ¡Qué lindo! Ahora, ¿por qué? Porque hay una ambición. ¿De qué sirve que ames a aquel que te ama? ¿De qué sirve que le des a aquel que te lo puede devolver? Ve cómo el Señor Jesús nos enseñó todos estos puntos. Pero ama al que no te ama. Perdona al que te maldice. Bendice al que no tiene nada. Dale a aquel que nunca te va a poder devolver nada. Dale. Servir a los demás, aun cuando los demás son más pequeños que nosotros, considerándote a tu prójimo más grande que a ti mismo. ¿Cómo es posible que el Rey creador del universo se humille de tal manera, hermano, que viene, esa divinidad viene y se encarna, toma cuerpo humano, humillante? No hay nada más humillante que ser un ser humano. ¿Sí sabía eso? ¿No lo sabía? Pues ahora ya lo sabe. Porque aunque la mona se vista de mona, aunque la mona se vista de qué, mona se queda. Le voy a decir qué tan humillante es ser un ser humano. Envejecemos, nos guste o no nos guste. Nos enfermamos, nos guste o no nos guste. Tenemos hambre, tenemos necesidades fisiológicas. Y sí, se pueden satisfacer algunas necesidades con algunos lujitos: techo, casa, aire acondicionado, ahorita que está muy caliente allá afuera. Pero un día váyase a Honduras, a Nicaragua, a El Salvador, allá a los cultos, hermanos, donde no hay aire acondicionado, con 100 grados y con humedad. Aquí el pueblo no puede llegar a la iglesia porque está caliente de su recámara al carro, y el carro tarda para. Pero aún así, todos, tanto el pobre como el rico, ¿en dónde termina? En el polvo de la tierra. Es humillante. Porque he visto a gente con mucho dinero, pero sin la salud. Y estoy haciendo así porque es tremendo cuando miras a alguien que se está muriendo, hermano. Sin Cristo, sin Cristo, en serio. No me estoy burlando, nomás estoy diciendo que humillante es ser. Que no puedes comprar la salud.
Aún con toda la cantidad de dinero en el banco y con todo lo que puedas poseer, no puedes comprar un día más. ¡Qué humillante! Número 1, darse a sí mismo, negándose a sí mismo. Número 2, servir a los demás, aun cuando los demás son más pequeños. Número 3, importante, hacerlo por amor. Porque hay gente que hace buenas obras. No me malinterprete, aún el impío hace buenas obras, pero sus motivos no son por amor. Hay gente que hace buenas obras, pero porque busca el reconocimiento de la buena obra. Hay gente que hace buenas obras simple y sencillamente para callar una conciencia. Mire, dicen que hay dos personalidades en Inglaterra muy grandes. Una es la reina, ¿verdad? Tremenda la reina Isabel. Y hay otra reina que es Elton John. Eso se lo escuché a un guía en Inglaterra, que dijo: miren, hay dos reinas aquí, la reina Isabel y Elton John. Ahora, Elton John, los que conocen un poquito la historia de él, es un cantante mundano que siempre divagó en su bisexualidad. Pero un día, hermanos, apareció le estoy hablando ya fines de los 90, principios de los 2000, apareció en la revista People un comentario de él, ¿cómo le llaman? Una nota, ¿verdad? Una nota de él, que había donado, creo que en aquel tiempo, $4 millones para la causa del SIDA. Hay que recordar que la causa del SIDA para él es muy importante, porque muchos de sus amigos han muerto del SIDA, porque él se mueve en ese ambiente. Cuando apareció esta pandemia en los 80s, y quiero aquí aclarar algo muy importante. ¿Se recuerda que nos protegió a los creyentes en los 80s? ¿Alguien se acuerda? Los que todavía no nacían, bueno, pues no tienen que acordarse, pero los que ya estamos corriditos, bueno, nos protegió esto, que la pandemia del SIDA, que mató más de, creo que ya van como en 80 millones en todo el mundo, hermanos, de gente, así que pandemia siempre ha habido. Esta pandemia, hermanos, se distribuyó o apareció y se expandió en el área de San Francisco, hermanos. ¿Y cuál era la forma? La forma era entre el acto sexual, y más entre los homosexuales, y el compartimiento de agujas de los drogadictos. Ahora, ¿qué protegía al creyente? Pues que el creyente no anda picando rosas allá afuera, tampoco se droga. Una lógica. Ya me perdí donde andaba. Pero volviendo a Elton John, porque quieren saber qué pasó con él, ¿verdad? El señor Elton John dio esto, pero después apareció otra nota donde decía cuánto había ganado en ese año, y sus ganancias fueron más de $60 millones. No dio de lo que le costó, dio de lo que le sobró. Esta es una gran diferencia. Aquí quiero que me escuche, hermanos. David decía, cuando llegó a comprar aquel terreno para la ofrenda, ¿se recuerda? Y dijo: no, usted es el rey de Israel, usted tiene potestad, usted tome lo que usted quiera porque usted es el rey. Y el rey dijo: no puedo tomar para darle algo a Dios que a mí no me cueste, tiene que costarme. Porque a Dios no se le dan las obras, y ese es el problema que la gente tiene, hermano, que le dan a Dios lo que sobra en tiempo, en esfuerzo, porque no es el Señor de sus vidas. Entonces, amados, ¿por qué se hacen las cosas? Se hace por amor. Y 1 Corintios 13 lo dice: ¿de qué sirve que yo dé mi cuerpo para ser quemado? ¿De qué sirve que lo dé todo si no lo hago por amor? Entonces tiene que brotar por amor, porque hay gente que lo hace, pero lo hace de lo que le sobra. Lo hace, hermano, sin nada que pueda expresar un amor al Señor o al prójimo. Ya voy a terminar. ¿Qué horas son? Ay, sí, ya es hora. Empezar el otro servicio. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 14. Ya voy a terminar, hermanos. Nomás quiero darles estos. ¿Entendieron las tres verdades de la grandeza?
darse a sí mismo negándose a sí mismo, servir a los demás aun cuando los demás son más pequeños. Y número 3, todo lo que hagáis, hacerlo por amor. La palabra de Dios dice en Gálatas 5:13 al 14: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Pum! Ahí va. Voy a cerrar con broche de oro. Y esa sí la va a abrir. Lucas capítulo 22, versículo 24 al 27. Y ya, ahora sí, ya los voy a dejar en paz. A ver si duerme esta noche. Lucas 22, 24 al 27. No, de aquí en adelante todos van a ser servidores, incluyendo al pastor también. Hay que ponerlo a servir, órale. ¿Ya lo tienen? Ahora sí los voy a esperar porque vamos a leer. Ahí está, si no en la pantalla. Hubo también entre ellos una disputa. Oye, puro peleándose se la llevaban estos amigos. O sea, por todo se peleaban. Parecen hermanos de aquí de la iglesia, digan amén. ¿Aló? Por todo se andan peleando. Que si que le dijeron al Señor, que si quién se va a quedar con el hueso, que si quién es esto, que si quién el otro. Ustedes se parecen al templo del evangelio. No somos templo del evangelio, ahora somos vida. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ve, la misma cuestión. 25, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados. ¿Llamados cómo? Mire, no, si a mí me gusta que me lo digan. 26, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Mire, hasta aquí vamos bien porque ya entendimos todas estas cosas. Pero leamos el 27. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Entonces él contesta en una respuesta retórica. Gracias. Disculpe mi vocabulario. ¿No es el que se sienta a la mesa? O sea, ¿quién es el más grande? Obviamente el que está sentado, porque tiene servidores, ¿correcto? Pero mire lo que el Señor Jesús dice aquí: mas yo estoy entre vosotros como el que. El reino de los cielos es diferente al reino terrenal. Para Dios el más grande es el más pequeño. Para Dios el más grande no es el que está sentado a la mesa esperando a que le sirvan, sino el que está sirviendo. Por eso Dios nos llama a ser siervos, a servir, y todos a servir los unos a los otros por amor. Y el más grande hágase más pequeño. Yo les conté esta historia, se la voy a volver a contar otra vez. ¿Están listos? Años atrás, en mis comienzos de la iglesia, en mis humildes comienzos, había una queja en la congregación entre liderazgo. Estábamos muy verdes, apenas estábamos empezando. Y todavía Perres Boulevard no era lo que era. Recién habíamos adquirido la propiedad. La propiedad estaba muy feíta, no teníamos el estacionamiento que teníamos. Y este es un rincón, y cada vez que hacía viento siempre se amontonaba. Cada vez que yo venía siempre encontraba mucha basura ahí en la puerta de la iglesia, por los vientos y porque la gente pasaba y tiraba y todo se amontonaba. El viento hacía un rincón entre lo que era el highway, porque no era freeway todavía, y el Perres Boulevard, el rincón, se amontonaba. Y un día me llamaron los líderes, me dijeron: hermano, tenemos que hablar con usted porque estamos muy enojados. Ok, pues vénganse. Cuando llegamos, yo y mi esposa nos bajamos, y ya conocen a la hermana Rosy, y qué bueno que no está aquí para poderlo decir. Ustedes saben que ella es servidora.
Sirve, ya. No importa quién, cuándo, dónde, cómo, lo que sea, sacrificalmente, siempre está sirviendo. Ella es la Marta, ya conocen a Marta, ¿verdad? Siéntate, mujer, escucha. No, ¿quién lo va a hacer? La costumbre, ¿verdad? Lo que siempre dice toda la gente: si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Ojalá y no, hijo, está grabado. Pero sí, me va a sonar. Y empezó a recoger los papelitos. Y ahí el Espíritu Santo, pum, de esos chispazos, hermano, que te pegan. De esos chispazos de Dios, hermano. Dile que no lo recoja. Y le dije: no recojas nada. Y me paré en la ventana para ver al liderazgo entrar. Y dije: aquí voy a conocer a mi gente. Porque un buen siervo, un buen líder, va pasando y mira un papelito en la iglesia, ¿y qué hace? Inclina, recoge el papelito sin mirar a nadie, sin mirar quién le está diciendo nada, y va y lo deposita en el canasto de la basura. ¿Correcto, hermanos? Actitud de servicio. La importancia de la casa del Señor, de amar la casa del Señor, del bienestar. Aunque yo no me beneficie, pero alguien más se va a beneficiar. La imagen que estamos dando. Y pues era muy sacrificial en aquel tiempo. No teníamos la capacidad económica y había que hacerlo nosotros mismos. Pasamos muchas horas en la construcción, en trabajos, en angustias, en limitaciones. Y empiezo a ver al liderazgo que llega y nadie se agachó por un papel. Otros patearon la... ¿Qué? No, y nos sentamos, hermano, y comenzaron los señalamientos. ¿Y por qué es? ¿Y por qué el otro? No le dije nada. Era un sábado. Al siguiente día, en el domingo, de ahora en adelante se acabó el líder. Aquí ya no hay ni un solo líder. Y los eché afuera para todo, a todos los corrí. Y la iglesia se quedó sin un solo líder en aquel tiempo. No les dije por qué. Simplemente dije: hasta que aprendan a servir al Señor, amar a Dios. Porque creen que están en una democracia. La iglesia no es una democracia. La iglesia es una teocracia. Aquí se hace lo que Dios dice que se tiene que hacer, empezando por los grandes. ¿Aló? ¿Ya acabé la lectura? No la he acabado, sí. Sí. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor Jesús nos ha servido y nos enseñó esto, hermanos. Entonces, terminamos. ¿Cuál es la grandeza de una persona? La grandeza que Dios le da: el privilegio de servir. Sirvamos. Sirvamos. Demos, hermano. Seamos fieles. Demos sacrificialmente. Trabajemos por los que más necesitan. Y cuando vamos a sembrar y vamos a dar donde no vamos a poder recibir recompensa para atrás, nuestra recompensa viene de los cielos. Amamos y servimos a Dios, hermanos. Y nuestro galardón y nuestra riqueza está en el reino celestial, no aquí en la tierra. No busque reconocimiento, no busque lugar, y adore a Dios con toda su alma y todo su corazón. Amén, santos. Pónganse de pie entonces y vamos a adorar al Señor por un momento. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, en tu presencia estamos. Bendiga el corazón de su pueblo, Señor. Amados, no puedo llamarlos al altar porque ya sabemos que no podemos hacer eso, pero ahí donde está, acompáñenme en esa oración. Señor, haznos siervos, oh Dios, servidores tuyos. La grandeza está, Señor, en el amor que se expone por los demás, en la paciencia, Señor, en la tolerancia, mi Dios, en la ayuda, Padre. Y te doy gracias por este pueblo que tiene ese amor, Señor. Ciertamente ante el mundo son pequeños, pero ante tus ojos serán grandes, oh Dios.
Ante tus ojos serán reconocidos, ante tus ojos serán bendecidos, ante tus ojos serán prosperados, Señor. Serán llenos de felicidad, llenos de bienestar, llenos de gozo, Señor, porque aún en momentos difíciles han decidido servirte y amarte y servir al prójimo y preocuparse por el prójimo, Señor. Ciertamente no hemos ganado la vida secular, pero hemos ganado la celestial. Hemos ganado, Señor, en tu presencia. Colma de humildad, de sencillez a cada uno de mis hermanos. La iglesia sea revestida de humildad, de servicio. Ahora, Señor, que nos has hablado por medio de esta pandemia, ahora que tú has permitido que esto haya sucedido, Dios, ciertamente nos ha quebrantado, ciertamente nos ha puesto de rodillas, pero es para que no se nos olvide que dependemos de ti, Señor, que te servimos a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, llena de grandeza espiritual el corazón de tu pueblo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, manadita pequeña, no se le olvide que ustedes son grandes delante del Señor. Amén. Amados, muchas gracias por apoyar lo de Oaxaca. Les agradezco profundamente. La respuesta fue extraordinaria. Hermanos, les bendigo. El Señor sabe, el Señor los va a bendecir, los va a prosperar. Levantemos ofrendas y diezmos en esta preciosa mañana, hermanos, y traigámoslas al altar, o vamos a orar para que usted comience a pasar. Ya sabe, los sugieres no pasan a usted, usted pasa y tome su espacio y hagámoslo con cuidado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, traemos ofrendas, diezmo de ofrendas al alfolí conforme a tu palabra. Sea tu pueblo bendecido, prosperado, no tengan falta de ningún bien, Señor. Prospérales y bendíceles en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios. Amén, Señor. Amén. Comiencen a pasar y mientras pasan yo les doy los anuncios, hermanos. Gloria sea al Señor. Continuamos nuestro servicio los miércoles, hermanos, con el estudio de la palabra del Señor. Les pido sus oraciones, por favor, por los hermanos. Nuestra hermana Arlene y su prometido, y también nuestra hermana Jenny y ¿cómo se llama? El prometido de Jenny, Kevin, ¿verdad? Y el prometido de Arlene es ¿alguien me puede recordar el nombre de él? Nadie se acuerda, ¿verdad? Él es poquito conocido, a Kevin lo conocen bien porque es músico. Pues sus bodas se les vinieron abajo, hermanos, y vamos a hacerles ceremonias pequeñitas a los dos, a estas dos parejas, y están batallando, pero hagan oración por ellos, que el Señor les fortalezca. Yo les animé mucho a ellos y les dije, hermanos, les puede robar muchas cosas, les puede robar la reunión, la fiesta, pero no les puede robar la felicidad. Entonces yo quiero que ustedes oren por ellos, hermanos. Oren por los hermanos que algunos ya tenemos. Les dije la semana pasada, algunos hermanos que han sido ya infectados. Esas familias no han estado entre nosotros, gracias a Dios por ello, ¿verdad? Que han podido guardarse. Y orar también por la iglesia, para que la iglesia, hermanos, se mantenga como se ha mantenido hasta aquí. Hasta aquí vamos bien. Sigamos, por favor, con las instrucciones. Los 4 servicios del domingo están abiertos. Ya se reabrieron los servicios para los niños mayores de 5 añitos. Tienen que usar la mascarilla, hermanos. Y también, hermanos, la reapertura es poco a poco. Los salones están separados en grupos muy pequeños, hermanos. Así que hemos tenido que hacer reajustes en todo. Esos son los anuncios que tenemos. A los hermanos que van a ir para Oaxaca, si se pueden quedar, por favor, hermanos Mesa, hermana Leticia, si pueden quedarse, por favor, unos minutitos para platicar con ustedes. El 23 sale el pequeñito grupo, hermano, que se ha reducido, se sigue reduciendo, porque, hermanos, hay problemas. Pero sigan orando, por favor, por el grupo que va a estar allá. Y les vuelvo a repetir, se están enviando $3,000, $1,000 para comprar, hermanos, todo lo que es cuestión de higiene para algunas iglesias y para esta comunidad, y $2,000 que se van a comprar muchas
canasta básica, hermanos, para compartir con los necesitados de estas comunidades. Aparte de lo que ya se envió, hermanos, las cajas y los útiles escolares y toda la ropa que se envió, hermano, que va a ser de mucha bendición y más en este momento. Así que sus oraciones son importantes. A Venezuela ya está saliendo, ya salió, hermanos, la ofrenda mensual. Es $1,000 mensuales que se están enviando porque hay mucha necesidad de alimento, hermanos. Esos son los anuncios que tenía que darles. Vamos a orar para ser despedidos. ¿Contentos en Cristo? ¿Hay alguien, como todos tienen mascarilla, no sé, no identifico, hay alguien que nos visita hoy por primera vez? Levante su manita. No, muy bien. Entonces todos de casa, muy bienvenidos a todos los que están llegando, hermanos, volviendo a la casa del Señor. El Señor les fortalezca, les ayude, les bendiga, que el Señor nos siga cuidando y guardando. Oramos, hermanos. Padre, bendice, cuida, guarda y protege a tu pueblo. Seguimos orando. Pon vallado alrededor de los tuyos, Señor. Guarda las familias, guarda los hogares, oh Dios. Guarda y cuida con tu poder, Señor. No permitas, Señor, que esta enfermedad, Señor, llegue a los hogares, a las familias. Y aquellos, Señor, que ya han sido expuestos, sean sanados, Señor. El espíritu de muerte no es permitido. No entra, Señor, en los hogares que te aman y que te sirven. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Despídenos en paz. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y ya saben.